Listo. Continúo. Entonces, lo importante, como le decía, entonces, recordar que la memoria tiene dos direcciones, la dirección física y la dirección virtual. La CPU o el procesador extrae esas instrucciones de la memoria de acuerdo con el valor de contador del programa. El contador es el programador o es el que está vigilando el acceso o el ingreso de esos procesos que se ejecutan en la memoria. Al final, esa instrucción se decodifica y puede hacer que se extraigan los datos que se gestionó a través del procesador y vayan y se lean o se escriban nuevamente en un programa o en un proceso adicional que se esté realizando. ¿Listo? Entonces, recordar nuevamente para que lo tengamos en cuenta. La memoria tiene un proceso de gestión importante a la hora de manejar los procesos o manejar las actividades. Es la que se encarga de hacer todas las tareas de llevar y traer procesos o llevar y traer actividades. ¿Para qué? Para que el procesador las pueda ejecutar. ¿Cuántas direcciones existen en una gestión de memoria? Dos, la dirección física y la dirección virtual, que se van a tener en cuenta o van a tener importancia cuando hablemos de paginación y hablemos de segmentación. ¿Listo? Al final de cuentas, quien procesa o quien hace todo el trabajo de procesamiento es el procesador. La memoria se encarga de gestionar o llevar o traer esas actividades. Al final, lo que hace la gestión de memoria es decodificar la información o los datos que se dan allí en el procesador, llevarlos al programa y permitir que se termine de adicionar o gestionar esa información que se haga. Sin embargo, para que pueda surgir ese protocolo digamos, de tareas o de pasos, deben existir unos requisitos. Estos requisitos vienen ligados y ahí viene la primera pregunta de la actividad de esta clase. Y es precisamente determinar cuál es el lineamiento o cuáles son los pasos a seguir de cada una de esos requisitos. Entonces, los requisitos de la gestión de memoria van analizando varios mecanismos, ¿no? Y esas políticas asociadas a lo que estoy hablando de esas actividades. Algo importante allí es que cada requisito cumple una tarea específica y todas esas tareas específicas, algunas están ligadas a la paginación y otras están ligadas a la segmentación, que son los dos esquemas fundamentales o importantes de la gestión de memorias hoy por hoy en los sistemas operativos modernos. ¿Cuántos requisitos de la gestión de memoria existen? Son cinco, que son la reubicación, la protección, la compartición, la organización física y la organización lógica. ¿Listo? Bueno, primero la lógica y luego la física. ¿Listo? Esos son los cinco esquemas o los cinco requisitos, para no hablar de esquema porque más adelante se me pueden confundir. Entonces, son los cinco requisitos de la gestión de memoria. ¿Qué son requisitos? Que debe suceder sí o sí, debe pasar sí o sí. ¿Ok? Ok. Empecemos con el primer requisito, que es el requisito de reubicación. El requisito de reubicación no es más que aquel requisito que permite que cuando un proceso se va a ejecución o se pone en ejecución y se desarrolla su proceso o se culmina, digamos, el resultado de ese proceso, va al disco, va al disco como resultado y si se vuelve a retomar el mismo proceso, vuelve a la memoria principal, pero no puede volver al mismo lugar donde estaba ubicado en la memoria principal en su proceso de gestión, sino que lo que se hace es reubicarse en una nueva posición. ¿Sí? Si miran la imagen, vamos a tener una explicación más certera. Entonces, voy a dar un ejemplo. Suponga que usted acaba de abrir Word, ¿no? Y entonces, al abrir Word, usted dice, voy a ir al menú Insertar imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué hace cuando va a insertar una imagen? Va al menú o a la pestañita de insertar, busca el icono imagen, ¿cierto? Usted le da clic allí, le aparece la ventana para que busque la imagen y luego le da al botón que insertar,
¿cierto? Y la imagen aparece insertada en el archivo de Word. ¿Cuántas veces podría usted hacer ese proceso? Muchas veces, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. ¿Cuántas imágenes puede subir a Word? Muchas, varias. Eso es un proceso que se está haciendo en un programa de procesador de texto. Entonces, cuando usted lo hizo la primera vez, suponga que él estaba en la posición 2. Digamos que ese proceso es el M2. ¿Está claro? Entonces, usted hace el proceso, él va a disco. ¿Por qué va a disco? Porque ya da el resultado. Cuando él va a disco, ya no es M2, se convierte en ¿qué? En M3. ¿Sí? Ese proceso de insertar imagen se convirtió en M3, hablando en procesos, ¿no? Ahora bien, cuando usted vuelve a hacer o vuelve a ejecutar o vuelve a insertar otra imagen, él tiene que volver ¿qué? Tiene que volver a la memoria principal. Pero cuando él vuelve a la memoria principal, él ya no vuelve como M2, sino vuelve como ¿qué? Como M1 o como M10 o como M100 o cualquier otro número, pero no puede volver como M2. ¿Por qué? Porque ya ese M2, cuando él se ejecutó la primera vez, cambió su ubicación. Su ubicación fue a disco. Entonces, cuando él vuelve a retomarse en memoria principal, él cambia totalmente su codificación o su identificación para que lo veamos de esa manera y vuelve y se ubica en un espacio o en un área o en una paginación diferente dentro de la memoria principal. Eso es lo que se llama reubicación. O sea, se reubica el proceso nuevamente si se tiene que ejecutar o vuelve a ser llamado. Ese sería el requisito de reubicación. ¿Ya? Entonces, por eso dice allí, sin embargo, al volver a la memoria es imposible volver a la misma ubicación anterior, por lo cual debe ser reubicado y por ende se depositará en un área diferente. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta como, no sé, como una fila del DRF. Si usted va a hacer fila, usted está de puesto 10, pero se va a comprar cualquier cosa y vuelve, pues no puede estar en el 10. Usted lo ubica en otro lado, algo por el estilo. Miremos, esta imagen que están viendo allí fue una imagen que yo coloqué en la última clase presencial que nos vimos, en la cual explicaba cómo un proceso viaja o se reubica, o más bien cómo viaja y hace el procesamiento o la ejecución de las actividades. Entonces yo le decía, mire, para que él pueda entrar o ese proceso pueda entrar en el direccionamiento de la memoria, debe tener un control de acceso, que es el que está en la parte superior. En ese control de proceso se verifica el proceso de ejecución que vaya a hacer, ¿cierto? Cuál es el proceso que piensa hacer, cuáles son las actividades. Luego viaja al programa y en el programa pues desarrolla las actividades, se culminan unos datos, en este caso si lo miramos como lo establecía hace un momento de la imagen, trae unos datos, que en este caso es la imagen, y dependiendo de los datos, pues va a haber unos valores de direcciones crecientes, dependiendo de la cantidad de datos. Y luego, pues dependiendo de qué tipo de referencia o actividades se haga, va a llegar a la pila. Esa es la famosa o el famoso direccionamiento de un proceso en la memoria, hablando internamente. Entonces, si esto lo llevo consecutivamente a lo que estoy hablando de la reubicación, prácticamente, si digamos que tiene que cumplir todo esto, la pila es fundamental para esa reubicación. O sea, la pila es la que nos aporta qué tanto tiene que llegar a reubicarse. Por tanto, generalmente esa reubicación siempre va a tener una dificultad y es que no se puede conocer de forma anticipada dónde se va a colocar el programa y se debe permitir que esos programas se puedan mover. Por eso no hay unas ubicaciones específicas o dadas por cada proceso. Es imposible. Por eso se dice que la memoria RAM o la memoria principal en este caso es totalmente volátil. ¿Por qué es volátil? Porque nunca guarda espacios, nunca guarda áreas, nunca guarda lugares específicos para procesos como lo hace la memoria ROM o la memoria secundaria. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la otra clase. El segundo requisito, ya miramos uno, reubicación. Entonces, ¿qué es reubicación? Ubicar el proceso que se haya ejecutado en otra área o en otro espacio. En el caso de protección,
que es el segundo requisito, es que el código de un proceso no puede hacer referencia a posiciones de memoria de otros procesos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que allá dentro de la memoria todo va organizadito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tenga la memoria es procedimental. ¿Qué quiere decir procedimental? Que se hace paso a paso, ¿sí? Uno a uno. No se puede hacer, digamos, líneas o procesamientos diversos dependiendo del esquema, ¿ya? Algo importante es que este requisito de protección lo enfatiza mucho lo que es el procesador. El procesador es quien debe delimitar que los procesos puedan o no entrar a cambiar o a modificar otro tipo de procesos, ¿sí? Todo depende de los permisos que establezca el procesador. Por eso dice que no puede hacer referencia de posiciones de memoria de otros procesos si no hay un permiso establecido. Ahora bien, estos permisos deben estar definidos en dos, no hay más, que es los permisos de lectura y los permisos de escritura. Ya, si no existe, vuelvo, insisto, un permiso establecido a través del procesador que permita hacer esa lectura o escritura, básicamente el requisito de protección se cumpliría, ¿ya? Si nos damos cuenta en la imagen que estamos viendo a la izquierda, ahí está una paginación de memoria establecida de 0000 a 12.287 bytes en paginaciones. Sin embargo, a la hora de mirar los números de frame o de procesamiento, estos pueden llegar a ser volátiles y cada tabla de página o cada página establecido con su tabla va albergándose dependiendo de cada página. Entonces, mire que los espacios de memoria a la derecha, que están entre azules y grises, van a depender del espacio o del tamaño de particionamiento que se tenga, y esas paginaciones van estableciendo la protección. ¿Qué quiere decir? Que la página 0, a través de los números que están establecidos allí, de 0 a 7, y que tengan, dependiendo de la volatilidad de los datos, van a estar ubicándose, pero en ninguno se infringe el uno con el otro. Aquí quiere decir que en el espacio 2 o el espacio 3 de la memoria no se van a involucrar o no se van a combinar, digámoslo de esa manera. Es así que, teniendo en cuenta esta parte de protección, lo que hace la memoria es tratar de encapsular, digamos de alguna manera, cada proceso para que no tenga ninguna incidencia con otro. Ahora bien, ¿qué tipos de procesos pueden tener permiso por medio del procesador para que permitan hacer lectura o escritura dentro de procesos, digamos, inherentes al sistema o incluso inherentes al hardware? Cuando hacemos actualización de la BIOS. ¿Quién ha hecho una actualización de la BIOS o del chipset del computador? Ahí lo que estamos haciendo precisamente es generar un proceso de actualización en un proceso que tiene un permiso ya establecido y que no se puede tocar, como es la BIOS o como es la chipset. Es una forma, digamos. Y ahí lo que hace precisamente esa actualización es escribir, ¿no? Escribir un proceso viejo y reescribirlo con nuevas actualizaciones o nuevos estándares que se tenga de la BIOS o de la chipset. Es así que es imposible comprobar las direcciones absolutas de los programas. ¿Qué quiere decir? Esas direcciones absolutas o físicas no se pueden estar comprobando todo el tiempo, ¿sí? Son miles de ¿qué se llama? De direcciones que no permite que el procesador esté pendiente de verificarlas, ¿ya? Y además de que no se pueden verificar debido a que la ubicación es cambiante, como lo veíamos hace un momento. Si existe una reubicación, como lo mirábamos acá, pues le va a ser muy difícil estar revisando las direcciones absolutas de cada una de cada ubicación de esos procesos. ¿Listo? Por eso es complicado hablar de protección en la memoria, digamos, en el caso de hacer cambios muy inherentes en el sistema, ¿ya? Pero por lo general los procesos no se combinan, ¿no? No hacen
una combinación o no se infringen entre ellos actividades. Miremos cómo podemos denotar el requisito de protección. Entonces, generalmente, como vuelvo y repito, los procesos de usuario no pueden acceder al sistema operativo. ¿Por qué? Porque esos procesos que son del sistema operativo son inherentes o están protegidos, digamos, por el kernel, que es la base importante del sistema operativo. Ya estamos hablando de kernel, ya nos estamos metiendo allá. Ese kernel que tiene unos direccionamientos y que tiene unos archivos de configuración, digamos, que no se pueden tocar o no se pueden manipular, están totalmente bajo, digamos, son underground a la hora de manejar la memoria. Por ende, esa parte inferior que ven en pantalla, ese kernel no es manipulable por los procesos, salvo ciertas excepciones. Además, bueno, si ustedes miran la parte superior, pues ya vemos que hay un proceso, que es el círculo que están viendo allí, y ese proceso ya es manipulable, en ciertas comillas, a través de cada hilo, y esos hilos que tienen arriba, que es el 1, el 2 y el 3, pueden tener unos stacks. ¿Qué quiere decir stack? Unos cambios que permiten ser paginados o pueden ser alimentados por otros procesos, ¿ya? Pero la protección, sí o sí, está derivada entre el sistema operativo y el usuario. Entonces, cuando ustedes miraron o vieron, o si quieren pueden mirar, ustedes miran el administrador de tareas, existen dos usuarios, ¿no? Que es el usuario admin y el usuario que usted tiene de la cuenta de ingreso a Windows 10 o en este caso a Linux. Si usted vio o denotó eso, quiere decir que son procesos que son inherentes de cada usuario, recordando que el usuario admin o el usuario root son totalmente intocables esos procesos, ¿no? Esa sería como la intención de hablar de protección en la gestión de memoria. En la gestión de compartición, ¿qué quiere decir compartición? Compartir, ¿sí? Hay unos mecanismos de protección, como lo decía hace un momento, que van a variar o que, digamos, tienen unas excepciones. Y para eso debe existir una flexibilidad para que esos procesos puedan acceder a una porción de memoria principal. Sin embargo, hay unos procesos que se comparten ciertos espacios de memoria, ¿sí? Y generalmente los procesos se cooperan entre sí y eso ayuda a que la memoria, digamos, no se exceda o no haga un overlay, ya vamos a hablar que es un overlay, una saturación, una superposición de procesos, ¿ya? La superposición va a suceder cuando realmente la memoria se está quedando sin espacio, ¿sí? Sin espacio de gestión. Entonces, miremos la imagen. ¿Qué es lo que hace la compartición o este requisito? Es que existen un proceso A, un proceso B, y estos dos procesos pueden tener una tarea entre ellos, una tarea común. Entonces, para no desarrollar esa tarea común, ¿cierto? En otro espacio de memoria o en otra área de memoria, lo que hacen es tomar una memoria compartida, ¿cierto? Hacen la ejecución de la tarea allí y entre los dos manejan ese proceso, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de este pequeño gráfico para entenderlo mejor. Tomemos el caso de Word y tomemos el caso de Excel. Entonces, por el proceso A tomamos a Word y por el proceso B tomamos Excel. Entonces, un proceso A, por decirlo de alguna manera, en Word puede ser la escritura de una carta. Por el otro lado, en el proceso B de la memoria, es una factura que se está haciendo. Pero vamos a ver que tanto la carta como la factura pueden tener la inserción de imágenes, ¿sí? Entonces, ese proceso o ese hilo, por decirlo de esa manera, ese subproceso, lo pueden compartir tanto Word como Excel, ¿sí? Entonces, se prepara el subproceso o el hilo en esa memoria compartida, sabiendo que los dos programas pueden trabajar ese mismo proceso. Cuando lo necesita Word, pues lo que hace la memoria compartida es ejecutar la línea o el subproceso rápidamente para que se pueda cargar la imagen en Word y de igual manera en Excel, ¿no? Esa sería una forma, digamos,
analítica o comparativa de esa compartición. Otro proceso de compartición, digamos, son las redes o la configuración de red. Si miramos el proceso A o el proceso B, en el A podemos tener lo que es la red local o, o la conexión por cable, y por otro lado podemos ver la conexión por Wi-Fi. ¿Qué es lo que generalmente estos dos procesos comparten? Por ejemplo, la dirección IP o el IPv4. Entonces, ese IPv4 o ese proceso de identificación de IPv4 puede ser o puede estar delimitado en una memoria compartida, sabiendo que tanto la configuración o el controlador de red va a necesitar que tanto el proceso A como el proceso B esté identificando ese IPv4. Es por decirlo de esa manera, o sea, van a compartir una actividad en común. Por eso se llama compartición. Entonces, ya tenemos tres procesos, ¿no? Entonces, perdón, tres requisitos: la reubicación, la protección y por último la compartición, ¿no? La quinta, que también es muy esencial y tenerla muy en cuenta para el trabajo de ¿qué se llama? De la gestión de memoria, es la organización lógica. La organización lógica de una memoria está establecida, como lo decíamos al inicio de la clase, por la parte de las direcciones, donde vamos a encontrar direcciones físicas y direcciones virtuales. En este caso, en la imagen que están viendo a su derecha, están viendo lo que son las direcciones físicas, en las cuales están establecidas a través del lenguaje máquina. Lo que están viendo ahí es un lenguaje máquina que no es totalmente establecido a la lectura del humano, ¿sí? Pero que se van dando referencias a través de números binarios o secuencias de bytes o de palabras en sí. Por lo general, siempre en la memoria hay que pensar que la memoria lo que hace es un espacio de almacenamiento de forma lineal o de forma unidimensional. ¿Qué quiere decir? Lo que decía, paso a paso, ¿no? De manera procedimental, donde se van ubicando de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo, y van ubicándose secuencialmente esa cantidad de bytes que al final de cuentas hablamos de los procesos. Sin embargo, algo importante que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los programas se organizan en módulos. ¿Qué quiere decir? Que cada casillita que ven en la parte de ubicación pueden ser compuestos de 2 o 3 ubicaciones, y eso va a componer un módulo. Por tanto, si ustedes ven unas líneas ondulares que están viendo allí, llegan a ocupar hasta 2 y 3 espacios de ubicación, teniendo en cuenta que eso se puede convertir en un módulo, ¿ya? Y esos módulos, en algunos casos, se organizan y no se pueden modificar, ¿sí? Solamente se leen y solamente se ejecutan, ¿no? En algunos casos. Esto ya tiene que ver más con la asignación de tamaño o la que hablamos de particionamiento o segmentación, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación más adelante, sea en esta sesión de clase o en la que tengamos antes del viernes que les comentaba, ¿no? Entonces, ese proceso de segmentación es lo que están viendo ahí en pantalla, donde se puede ubicar 2, 3, 4 espacios, y en esos 4 espacios aborda un programa a través del proceso que esté desarrollando, y consiste también en tener ahí en cuenta los subprocesos o hilos. Esa sería la organización lógica. ¿Qué ventajas tiene una organización lógica dentro de una gestión de memoria? Primero, que los módulos se pueden escribir y compilar, pero de manera independiente. O sea, no se gestionan entre ellos, sino que lo hacen de manera independiente a través de los procesos. Teniendo en cuenta algo importante, que son las referencias del módulo, que son las direcciones físicas que vimos hace un momento, y otras que se pueden tener en cuenta, que se hacen algunas modificaciones en tiempo de ejecución, ¿ya? Esos tiempos de ejecución tienden a generar, digamos, cambios en el sistema o cambios, digamos, durante el desarrollo de resultados de algunos datos. Segunda ventaja importante es que va a existir una sobrecarga adicional modesta, lo cual va a proporcionar que diferentes grados de protección a los módulos, en donde esa sobrecarga de trabajo, ¿sí? No tanto de cambio, sino de trabajo,
va a permitir que se haga una sola lectura y una sola ejecución, ¿sí? O sea, un ejemplo podría ser cuando usted está trabajando en Word, usted no le puede cambiar, digamos, alguna encriptación o algunos cambios de programación a Word, ¿sí? Usted trabaja en programación con Word, pero no trabaja en encriptación, salvo cuando usted trabaja ya lo que tiene que ver con las macros, que incluso las macros no hacen cambio en Word, sino lo que hacen es adicionar ciertas cosas o algunos módulos de ejecución para desarrollar tareas de modo más fácil o más sencillo. También es posible introducir mecanismos por los cuales se puede compartir algunas cosas de procesos, ¿no? Como decía, una macro, un Word, pues, también puede funcionar tranquilamente en Excel. Una negrita, una cursiva, quienes han trabajado con macros, pues digamos que esas macros se pueden compartir, ¿ya? Y esa compartición digamos, de ese pequeño hilo, de esa pequeña tarea, también puede llegar a ser un proceso de compartición deseada, sin perder o tener en cuenta de que la macro existe más al módulo de Word que a un módulo de Excel, por decirlo de esa manera. Pero esa sería la forma lógica, teniendo en cuenta, insisto, de que ya el programa se tiene en cuenta a través de las direcciones, conjunto de módulos o de tareas, y cada módulo o tarea tiene una ubicación específica en la memoria. ¿Qué requisitos de la organización física? Bueno, perdón, este es el quinto y último requisito de la gestión de memoria, que es la organización física. La organización lógica, por lo general, siempre tiende a confundir si no se tiene en cuenta cómo funciona la memoria. Por eso es bueno ahorita de una vez abordar la otra sesión que tiene que ver con particionamiento y vamos a entender un poco mejor esta direccionamiento y esta ubicación. En la organización física, pues es más sencillo debido a que ya tenemos, digamos, algunos conocimientos básicos, ¿no? Primero, pues sabemos que existen dos tipos de memoria, que es la memoria principal y la memoria secundaria. Eh, Ese requisito de organización física lo que va a hacer es precisamente hacer entender al sistema operativo que existen dos niveles y que esos dos niveles están dados por la memoria principal y la memoria secundaria, físicamente, ¿no? La memoria principal ya sabemos que es una memoria volátil. ¿Qué quiere decir que es una memoria volátil? Que no va a proporcionar almacenamiento permanente. ¿Qué quiere decir? Que no va a guardar datos, no va a guardar procesos, no va a guardar ningún tipo de ejecución, que cuando se apaga el computador se borra todo y cuando se enciende vuelve a retomar desde cero la memoria principal para volver a estar preparada a trabajar con los procesos que designe el usuario, ¿ya? Algo importante es que la memoria principal va a contener programas y datos en uso de tiempo real. O sea, mientras el usuario esté trabajando y esté ejecutando y el sistema operativo esté funcionando, va a haber actividad en la memoria principal. Por el otro lado, y de modo contrario, pues la memoria secundaria es una memoria que es más lenta, más barata en su trabajo. ¿Qué quiere decir barata? Que economiza mucho el rendimiento, el uso de esta memoria y no es volátil. ¿Qué quiere decir? Que esta memoria secundaria sí tiene unos programas y unos datos ya definidos. Y esos programas y datos ya definidos ya tienen unas actividades, unas tareas por ejecutar en el sistema operativo. ¿Qué tipo de actividades o programas o datos pueden existir allí? Importantísimos, por ejemplo, los drivers o controladores de hardware, ¿sí? La memoria secundaria es la primera que cuando usted prende el computador ejecuta ese tipo de procesos. Reconocer el mouse, reconocer el teclado, reconocer el display o la pantalla, reconocer lo que es la unidad de CD, si existe, reconocer memorias principales, reconocer la tarjeta de red. ¿Listo? Eso es lo que hace la memoria secundaria. Entonces, como ya están depositados, ya están albergados allí, no necesita tener, digamos, gran cantidad de rendimiento. Entonces, por eso es más pequeña, es más baratica en cuanto a recursos
de memoria y pues lo hace de buena manera, ¿no? Lo sabe hacer de buena manera y por eso, hoy por eso hablamos de memoria RAM y memoria ROM, digámoslo de esa manera. ¿Cuál es el principal actor de una organización física en la memoria? El principal actor que debe existir es el programador de tareas o el programador de memoria. ¿Sí? En el esquema de los dos niveles de memoria mencionados anteriormente, tanto la memoria principal o memoria secundaria, digamos que la preocupación de un sistema operativo radica en quién o cómo deben trabajar el flujo de información o el flujo de esos procesos a la hora de gestionarlos, ¿no? Entonces, por eso el programador de procesos, es el que se encarga, digamos, de organizarlos, ¿no? De organizarlos y de ubicarlos en las áreas o espacios de las memorias. ¿Qué pasa cuando el programador tiende a generar ciertos problemas a la hora de generar ubicaciones de espacio o memoria? Él genera algo que se llama superposición, cuando un proceso no cabe en un área o un espacio de memoria y lo que hace es precisamente montarlo encima de otro. Eso se llama overlay o overlaying. El overlaying precisamente lo que va a haber una superposición entre un proceso y otro. Ojo, no estoy diciendo que va a afectar al otro proceso, sino que se va a montar encima del espacio donde está el otro y lo que va a permitir allí es que de pronto incluso haya una saturación de memoria o lo que decimos nosotros, un volcamiento de memoria, ¿no? El volcamiento de memoria precisamente se da por estas superposiciones. Eh, Generalmente las superposiciones, si son tamaños muy grandes de proceso, va a llegar un momento en que el computador se apaga, ¿cierto? Y vuelve a reiniciar teniendo en cuenta de que se libere la memoria principal, ¿sí? Por lo general se tiene en cuenta también que los módulos pueden tener esas superposiciones, pero ya es un esquema más avanzado en la parte de segmentación y de paginación, más que todo de la segmentación, ¿no? Cuando ya uno habla de módulos, ya uno se empieza a hablar de segmentación y pues existen unos algoritmos electrónicos que le permite ya gestionar esa parte de los módulos. ¿Sí? Yo he mirado y podría hacer un video cortico de 2, 3 minutos de cómo hacer un overlay en Linux y hacer una saturación de memoria, por ejemplo. Cómo puedo llegar a saturar una memoria a través de los ventiladores. Eso no lo puedes hacer en Windows porque ya Windows ya viene predefinido a través de la protección de los procesos. En Linux, digamos que es un poco más volátil para trabajar esa parte y afectar un poco el kernel de Linux. Miremos los principios del overlaying a la hora de hablar de superposiciones. Entonces, en la parte izquierda vemos una gráfica donde existe el usuario root, donde está haciendo un proceso de 2 kilobytes, y existe un proceso A, un proceso B y un proceso C a través de digamos, un almacenamiento de 4 kilobytes, 6 kilobytes y 8 kilobytes. Pero el proceso A su vez, tiene otros dos subprocesos o procesos que están, digamos, encima o que están sobreexpuestos, manejan 6 kilobytes y 8 kilobytes. Esta es la superposición que se puede decir, donde se van sobreponiendo o se van, digamos, haciendo una escalera entre el uno y el otro. A la derecha vemos un poco mejor lo que quiero mencionar, donde vemos una región de overlay. No miremos, no miremos el heap, el stack, los datos estáticos, sino donde dice overlay región. La región overlay lo que está diciendo es que hay una superposición entre tres procesos, el proceso A, el proceso B y el proceso C, donde se han sobreexpuesto o se han subido teniendo en cuenta que el proceso A tenía digamos, un espacio pequeño, ¿cierto? De libre, que es la parte superior. El proceso B es más pequeño que el proceso A, deja un hueco, y esto a su vez lo que hace el proceso es tomar esos espacios disponibles más un espacio adicional que se le haya dado. Eso es lo que generalmente hace el overlay. Listo. Esta sería la primera parte. No sé si tengamos preguntas de lo que estoy hablando. Pues sería bueno, obviamente, hacer
de alguna manera una práctica en Windows 10, mirando cómo se puede gestionar la memoria. Yo no lo he visto, la verdad en Windows 10 no he visto esa parte. Donde creo que lo puede mirar es en el administrador de tareas, donde puede encontrar esos procesos, pero así de manera interna, visual, como lo estamos planteando acá, no lo he mirado. Tendríamos que mirar en Linux si se puede hacer un overlay, yo lo he visto, podríamos hacerlo ahí para que lo tengamos en cuenta. Tenemos 3 minuticos de preguntas, cuéntenme. ¿Alguien pregunta? ¿Alguien dice algo? ¿Aló? ¿Sí me Mucho más, escuchan? ¿No profe, me no, escuchan? está como claro todo. ¿Seguro, Andrés? ¡Ja! Yo no creo. Una pregunta. Señor. Sí, te escucho. Para los requisitos de protección es válido para cualquier sistema operativo porque no sé, que Mac, que Apple, o no sé, para protección de seguridad. Sí, bien, perfecta. Muy buena la pregunta. Estos requisitos de gestión de memoria son requisitos, digamos, básicos, son los requisitos básicos que todo sistema operativo compone o todo sistema operativo lo aborda. Ahora bien, hay unos esquemas de protección que digamos que difieren entre un sistema operativo a otro. Todo depende ya de cómo el kernel esté modificado a su antojo. Entonces, en el caso, si tú me hablas de seguridad, cuanto a seguridad del sistema operativo, yo lo pondría en una escalera de 3, 2, 1, teniendo en cuenta que el 3 es el más inseguro y el 1 es el más seguro. El más inseguro es Linux. ¿Por qué? Porque Linux te permite, digamos que inseguro entre comillas, ¿no? ¿Por qué inseguro? Porque es que Linux te permite hacer muchas cosas debajo de ese kernel. De hecho, por eso hay muchas distros de Linux, porque permiten que tú puedas mirar todo lo que existe en la kernel y tú puedes hacer modificaciones o puedes, de hecho, crear tu propio sistema operativo. ¿Sí? Y lo haces a través de qué? A través de las características precisamente de gestión, de todas las gestiones que hace un sistema operativo. En la escalera, en el punto 2, yo tendré en cuenta Windows o Windows 10, teniendo en cuenta que hay cosas que se pueden manipular y de hecho, no me lo han preguntado, pero de hecho los virus hacen cambios de protección. ¿Sí? Esa sería una muy buena analogía. Los virus, hay unos virus que son corrosivos, tanto así que llegan a cambiar precisamente la protección de una memoria secundaria y terminan afectando algunos sistemas de hardware o hardware como tal. Y en el nivel 1 o primer lugar, pues sí tenemos en cuenta lo que es la Mac, ¿no? El Mac, si ustedes miran, el sistema operativo es totalmente impenetrable y cualquiera no lo puede manipular o modificar a su antojo. Esa sería la forma en como yo lo plantearía. ¿Alguien más? Vale, profe, muchas gracias. Listo. Nos tomamos 5 minuticos, van, se toman un café, toman agua, voy a grabar la clase y en 5 minutos comparto por WhatsApp la segunda sesión. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Nos vemos pues.